Buenos días. Si te has decidido a estudiar para convertirte en hipnoterapeuta profesional, sigue con nosotros en este bonito proyecto de estudio y aprendizaje. La hipnosis es una técnica potente con la que podrás ayudar y mejorar la calidad de vida de un gran número de tus futuros pacientes. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación sobre hipnosis clínica, gratuitas, con varios ebooks también gratuitos. Sigamos viendo dentro de la entrevista análisis y comprensión del problema. Indudablemente, una de las tareas primordiales del psicólogo, del hipnoterapeuta, el entrevistador en general, en la primera entrevista, es conocer y comprobar el problema del paciente. Las estrategias que utilice para llevar a cabo esta investigación dependen, como viene diciéndose en otros apartados, no solo del modelo teórico con el que trabaja, sino de sus conocimientos, habilidades, técnicas y experiencia profesional, sin desestimar al propio paciente. Se sigue un proceso para definir cuál es realmente el problema del paciente y definir un diagnóstico. Se debe tomar en consideración los siguientes puntos y aspectos, aunque no siempre pueden concluirse en una primera entrevista. Como primer punto tendríamos motivo de la consulta. Tratará de identificar el problema o los problemas en todas sus dimensiones, su naturaleza. Segundo punto tendríamos percepción del sujeto. Conocer cómo percibe el sujeto dicho problema y las emociones vinculadas al mismo. 3. Análisis de la demanda. ¿Por qué acude ahora? Las consultas previas anteriores y las expectativas de solución. 4. Antecedentes de sus problemas, en su momento de aparición y en el momento actual. 5. Consecuencia del problema. Observar el grado de compromiso clínico que conllevan estos problemas para el paciente. 6. Determinar la severidad del mismo. 7. Tentativas de solución que el paciente ha implementado hasta el momento y los resultados obtenidos de las mismas. 8. Jerarquizar los problemas presentados dependiendo de la gravedad de los mismos, de la urgencia en solventarlos o bien de la vialidad del cambio. 9. Definición operativa del problema o problemas del paciente. 10. Hipótesis diagnósticas en los términos que cada profesional entienda en función de su marco teórico. Prever las sesiones de exploración clínica que prevemos serán necesarias para terminar de formular un diagnóstico. 11. Pronóstico. Determinar el mismo atendiendo a las variables implicadas, personales, familiares, sociales, etc. Veamos en concreto el punto motivo de la consulta. Es la razón por la que viene el paciente, aquello que aduce como razón primordial. En general, suele ser uno de los problemas importantes del entrevistado,
pero en bastantes ocasiones no coincide, con lo que al final de la entrevista el profesional considera que el principal problema del paciente tendrá que verlo, analizarlo. Existe un trabajo conjunto del entrevistador y entrevistado para lograr definir, antes de que finalice la primera entrevista, cuál es el principal problema sobre el que se debería seguir trabajando, investigando y definiendo. En ocasiones se trata simplemente de síntomas que deben de quedar contextualizados en un problema más global. En otras ocasiones, no es el exceso de concretismo, sino la excesiva generalidad lo que se debe trabajar. Aducir motivos como dejar de sufrir, ser feliz o cambiar radicalmente no permite identificar adecuadamente el problema del paciente, ni proponer cambios operativos, etc. Escuchar la exposición que hace el paciente de sus problemas propicia conocer cómo el sujeto percibe dicho problema y las emociones vinculadas al mismo. Cada persona se hace una historia más o menos lógica de su sufrimiento y malestar. Es decir, intenta analizar cómo ocurrió y por qué, quién o quiénes son los responsables de lo que ocurre. Es relevante conocer cómo vive el sujeto este problema, qué importancia le da, qué sentimientos y emociones conlleva, etc. Siempre el sufrimiento tiene una gran carga subjetiva y afectiva, y de ahí se ha de partir para trabajar con el entrevistado. Vinculado al motivo de consulta suele estar el análisis de la demanda o petición de ayuda. Es frecuente que una serie de acontecimientos precipiten la petición de consulta, por lo que es fundamental conocer por qué acude ahora. ¿Qué consultas previas ha realizado? ¿Quién le ha animado? Si ha consultado con otros profesionales previamente, si se han agravado los síntomas, si el entorno precipita la situación, etc. Estas variables tienen posteriormente un importante valor para el diagnóstico y, sobre todo, para el pronóstico. Evidentemente, un problema no surge de repente si no hay algún acontecimiento previo o situación persistente con la que se asocia el problema. Por ello, el entrevistador debe formular cuestiones sobre los antecedentes de sus problemas, tanto en el momento de su aparición como en el momento actual. La psicología ha demostrado la importancia de conocer que facilita o determina la aparición de un problema para proponer un cambio. Por lo que es imprescindible precisar con exactitud qué es lo que precipita un síntoma a fin de tomar decisiones terapéuticas. En ocasiones tan importante como los antecedentes es conocer qué mantiene en la actualidad esos problemas. Los factores asociados, bien sea precipitantes o mantenedores de los síntomas, suelen requerir tiempo y una gran variedad de cuestiones muy diversas de unos pacientes a otros y de diferente índole. Para algunos, el rastreo biográfico del sujeto es absolutamente necesario. Para otros, es más una cuestión de identificar en presencia de quién o ante qué situación surge el problema. No hay fórmulas ni recetas que podamos denominar estándar de oro, que sean adecuadas para todos los pacientes.
sino objetivos que deben guiar la investigación en relación al problema. En el transcurso de la entrevista, el paciente expresa de diversas formas cuáles son las consecuencias del problema en su vida cotidiana, cómo le influye en su desarrollo laboral, relacional, en su salud, etc. Registrar el grado de compromiso clínico que estos problemas conllevan para el paciente es una tarea primordial para analizar posteriormente la gravedad, pronóstico y perspectivas de cambio. Cuando un paciente consulta, viene con una idea formada de cómo los problemas le influyen en su vida. A veces hay que modificar esta visión del problema por una más ajustada a la realidad del sujeto. Sin duda que el conocimiento de las consecuencias del problema para la vida del sujeto, grado de cronificación, apoyos sociales con los que cuenta, etc. Valorar el conjunto de estas variables permite determinar el grado de severidad del problema consultado. Antes de que un sujeto acuda a consulta, intenta solucionar su problema utilizando los recursos que conoce o que otras personas le han recomendado. Las tentativas de solución que el paciente ha implementado hasta el momento y los resultados obtenidos de las mismas debe ser objeto de exploración en la entrevista inicial. Existe experiencia de que incluso algunos pacientes han acudido previamente a un profesional a fin de poner fin a su malestar. Cuando estas tentativas no han dado resultado o no se ha resuelto el problema de acuerdo a las expectativas del paciente, estos suelen consultar de nuevo con otro profesional. El análisis de las propuestas de solución y los fracasos previos en la resolución de los problemas son indicadores diagnósticos y pronósticos importantes. Durante el transcurso de la entrevista, el psicólogo trata de ordenar la información, dándole un sentido y organizando los datos en función de diversos parámetros. En concreto, el profesional valora los problemas, atendiendo a la importancia que tienen en sí mismos o que tienen para la vida de este sujeto, de la gravedad que comportan, de la urgencia en resolverlos, etc. Por ello, es de todo punto necesario jerarquizar los problemas presentados, dependiendo de las variables con las que se considere el hipnoterapeuta que debe de trabajar. Como se ha dicho más arriba, por su experiencia profesional en hipnosis clínica, puede no coincidir con el paciente, ni siquiera en la definición de lo que es el problema, así como la gravedad, prioridad de cambio, viabilidad, etc. Todo lo anteriormente expuesto tiene que concluir al entrevistador a poder definir operativamente el problema o problemas del paciente. Si esta definición es poco agradable, que los objetivos diagnósticos y terapéuticos sean razonablemente efectivos. Al término de la entrevista, hay dos áreas que el profesional de hipnosis clínica debe de cumplimentar: elaborar una hipótesis diagnóstica y establecer un pronóstico. La hipótesis diagnóstica vienen formuladas en los términos que cada profesional entienda en función de su marco teórico. Se trata de dar
coherencia a los datos del paciente. Establecer relaciones de causa-efecto, asociar síntomas como antecedentes y consecuentes, discriminar lo prioritario de lo secundario y contextualizar el caso en todas sus dimensiones posibles. Todas las lagunas, interrogantes, vacíos informativos, etc., que son importantes cubrir para la confirmación del diagnóstico conclusivo, debe ser objeto de trabajo en nuestras sesiones. Por ello, al finalizar la primera entrevista, el profesional de hipnosis clínica puede prever qué exploración clínica será necesaria y las técnicas de hipnosis que deberá utilizar. Esto puede realizar a través de un mapa conceptual que dé cuentas de la síntesis del proceso. Veamos el siguiente punto. Algunas consideraciones relevantes cuando se consulta por un niño o adolescente. Cuando se acude a consulta por una tercera persona, hay que considerar algunos aspectos que son primordiales tenerlos en cuenta para la evaluación que se pretende realizar. Además, en los casos en los que la consulta es por un niño o adolescente, convergen una serie de variables que complejizan la evaluación. Aquí nos vamos a referir a las personas que directamente intervienen en la entrevista inicial. 1. Psicólogo o hipnoterapeuta infantil. 2. Los padres que consultan. Y 3. El sujeto que es objeto de la evaluación. El profesional decide si el propio sujeto estará presente en la primera entrevista, o bien si acudirán los padres y posteriormente el hijo, situación que suele ser más usual. El profesional que trabaja con población infanto-juvenil, además del conocimiento y experiencia que requiere el manejo de la comunicación de la entrevista, que ya ha sido expuesto anteriormente, y de la evaluación en general, debe ser también un profundo conocedor del desarrollo evolutivo y de la psicopatología infantil. Esto permite contextualizar los motivos de consulta en una edad y en una etapa del desarrollo, discriminar las conductas transitorias de las estables, no patologizar las consecuencias naturales de las crisis evolutivas, diferenciar cuando la intervención precoz es adecuada o propicia morbilidad y tomar decisiones a tiempo, evitando la cronificación de síntomas. Además, un psicólogo infantil debe estar al día de los aspectos que configuran el contexto social. Desde aquello que los medios de comunicación venden como valores lúdicos, deportivos, musicales, interaccionales, etc. Hasta todas las variables del microcontexto familiar y escolar. Además, como características personales, necesita tener un profundo sentido de humor, mantener una curiosidad crítica por todo aquello que le innova, ser plástico y saber adaptarse a situaciones inesperadas, ser riguroso en lo que se requiere, conseguir pero flexibilidad en el modo de conseguirlo y sobre todo tener un profundo respeto sobre el sujeto de evaluación, considerándolo como una persona con derecho a estar informada.
solicitando su participación voluntaria y no justificando nunca, ni bajo ningún concepto, una información no veraz. Debe de cuidar las actuaciones hacia el evaluado y entrenarse en las habilidades de escucha y comunicación. Aspecto crítico en función del desarrollo de un niño. Dichas habilidades tiene que ponerlas en juego en el proceso de evaluación, sabiendo formular las preguntas adecuadas, así como el modo de hacerlas, reduciendo la reactividad en las respuestas, respetando los silencios, etc. Se han enunciado en forma rápida aspectos que en la evaluación de los niños y adolescentes son tremendamente relevantes y críticos. Por ejemplo, ante muchos motivos de consulta, los padres tienen verdaderas dificultades para explicar por qué acuden a un profesional y tienden a omitir información o la encubren. ¿Hay que mentirle a un niño y no decirle que es adoptado? Una pregunta. ¿Hay que mentirle a un niño y no decirle que es adoptado? Una gran pregunta. Otra pregunta sería, ¿hay que decirle que su padre está de viaje porque es pequeño y no va a entender una separación conyugal? Otra buena pregunta. Vamos a hacer varias preguntas. Otra pregunta sería, ¿conviene, para que no sufra, tratar de engañarle sobre la intervención quirúrgica que le van a practicar? ¿Es aconsejable, porque es por su bien, traerlo a una consulta engañado después de otro modo no vendría, o bien camuflar el verdadero motivo de la consulta por otros menos traumáticos? Estas son una serie de preguntas que nos podríamos hacer. Bien, insistimos en que bajo ningún concepto se debe de transmitir una información que no sea veraz. Cuando los padres lo hacen, exponen al profesional a situaciones difíciles, en los que entra en juego su experiencia en el trabajo con niños y adolescentes, su propia ética personal y el contexto familiar y social del caso. Por ello, en la entrevista que el psicólogo ha realizado previamente con los padres, este le indicará explícitamente a estos la necesidad de explicar al niño con las palabras que los padres consideren oportunas. Varias cosas. A. Que ha acudido a un psicólogo o hipnoterapeuta profesional porque estaban preocupados por él. B. Que es un psicólogo o hipnoterapeuta profesional y para qué se va y a dónde va el profesional. C. ¿Cuál es el motivo de la consulta por el que han acudido? Así como otros problemas que han comentado con el profesional. D. Que él tiene que acudir también al psicólogo o hipnoterapeuta profesional de hipnosis clínica porque van a tratar juntos sobre estos problemas a resolver con hipnosis clínica. Que el profesional de hipnosis clínica va a ayudarles a solucionar los problemas. Como consecuencia de lo anterior, aunque en la entrevista inicial con niños y adolescentes se siguen las mismas etapas que ya expusimos con el adulto, se introduce una variante inmediatamente, después de las presentaciones. En estos casos, el hipnoterapeuta profesional averiguará qué le han explicado al niño con relación a por qué viene. ¿Qué ha entendido en el caso de que lo hayan hecho? ¿Y qué grado de acuerdo tiene él con los problemas por los que se consultan? Asimismo, y también con las palabras que considere adecuadas, el psicólogo o hipnoterapeuta profesional de hipnosis clínica solucionará de forma explícita su consentimiento para realizar
Una evaluación le informará del derecho a la intimidad y confidencialidad, así como del derecho a conocer los resultados de la evaluación y las decisiones terapéuticas que se tomen con él. Por supuesto que estos aspectos no agotan todo aquello que el profesional de hipnosis clínica que trabaja con una población de desarrollo debe conocer y tener en cuenta en la primera entrevista. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre la hipnosis clínica, visualiza nuestro siguiente vídeo, la presencia de los padres en la entrevista. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación gratuita sobre hipnosis clínica, con varios ebooks también gratuitos. Si tienes dudas, hazla en la zona de comentarios. Sobre este tema y otros muchos hablaremos en el canal y en los vídeos que publicaremos. Así es que, si estás interesado, no te pierdas nuestros próximos vídeos. Muchas gracias.